Hay un ser que lo único que hace es recordar. Funes, el memorioso, en 750. 750. El siglo XX argentino comenzó con los últimos años del segundo mandato de Julio Argentino Roca. Después hubo que esperar el paso de otros 4 apellidos hasta la llegada del sufragio secreto y obligatorio para los hombres. Y recién, en 1952, se completó el listado de derechos con el voto femenino. Luego de los primeros 14 años de presidentes populares, el golpe del 30 inició una era de 16 dictadores que encabezaron el elenco de 6 gobiernos de facto y armaron la escenografía para 2 periodos de fraude patriótico en el que 3 hombres lideraron la década infame. En síntesis, en los primeros 86 años de Ley Sáenz Peña, apenas 9 elecciones presidenciales se llevaron a cabo sin proscripciones y solo 4 presidentes completaron 5 mandatos. La dictadura 1976-1983 se sostuvo a fuerza de destrucción. El último capítulo de las interrupciones constitucionales conservó el poder casi 8 años a costa de 30.000 desaparecidos, centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, el robo de 400 niños, miles de presos políticos y exiliados, doctrina de la seguridad nacional, Plan Cóndor, casi 700 muertos en la guerra de Malvinas, 45.000 millones de dólares de deuda externa, la muerte del aparato productivo, vaciamiento de las empresas del Estado, plata dulce, tablita financiera, Chicago Boys, censura, quema de libros. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. He firmado los decretos donde indulto a muchos militares y muchos civiles para que empecemos a reconstruir la patria en paz, en libertad. Grupos enemigos del orden y de la República aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia, buscando crear un caos que les permita maniobrar para lograr fines que no pueden alcanzar por la vía electoral. Argentina, 1983. 30 años. 2013. ¿Qué tiene prioridad, la gente o la deuda externa? La deuda, la gente. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. En el día de la fecha hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Esto es un contra. Mi compromiso con la patria, mi compromiso con Dios y mi compromiso con Él y conmigo misma es precisamente gobernar para los 40 millones de argentinos
porque estoy convencida que tenemos que dar vuelta a la página de la historia, del desencuentro, del enfrentamiento, de la confrontación. Regresar al pasado para convertirlo en presente a través de una máquina del tiempo, industria nacional. Un invento argentino, tan genial como caótico, tan creativo como desordenado. Un camino para volver a cada uno de esos 30 años que cambiaron la historia política argentina. Una pelea que comenzó en otro siglo. A rastro de otro siglo, cierto autoritarismo, enojo prepotente y machismo, aunque en forma decreciente. Y traigo de otro siglo baranda de fomentos, querosen, eucaliptus, azufre, linimento, chicles y ceniceros. Y traigo de otro siglo mi suerte capicúa, y abajo de la púa fritura de vinilo. Yo vengo de otro siglo. 2013, 2005, 2000, 1996, 1993, 1992, 1991, 1990. 1987. En plena campaña electoral, los organismos defensores de los derechos humanos reclamaban aparición con vida y castigo a los culpables. No estaban dispuestos a ceder concesiones a los genocidas y subrayaban que la impunidad del presente iba a fabricar a los golpistas del futuro. Necesitamos también superar los antagonismos entre la civilidad y las Fuerzas Armadas. Raúl Alfonsín. Pero necesitamos Fuerzas Armadas de la nación, de la Constitución, de la democracia, y no señores feudales que porque tengan algunos galones se crearán un pueblo de Constitución. La respuesta de los dos partidos mayoritarios se basó en posiciones que, en lugar de contemplar la lucha histórica de madres, abuelas y familiares, pretendió domesticar el histórico reclamo. Mientras Ítalo Luder señalaba que era imposible juzgar a los militares después de la autoamnistía, Alfonsín hablaba de juicios condicionados y coqueteaba de a ratos con la teoría de los dos demonios. La convicción de que es necesario hacer justicia con quienes desde uno y otro lado han tomado a los hombres como meros objetos manipulables para obtener ciertos fines. El radicalismo sacó provecho de una diferencia que, si bien no completaba la ambición de los organismos, era sustancial en el modelo, y los votos se multiplicaron. Nosotros teníamos muy en claro que para estabilizar la democracia, si no lo hacíamos apoyándonos en la memoria, la verdad y la justicia, era imposible. Leopoldo Moró, Unión Cívica Radical. Si nosotros claudicábamos en ese sentido, hoy no estaríamos viviendo democracia en la Argentina. Por eso nos opusimos fuertemente en la campaña electoral a la propuesta del peronismo encarnado por Luder, que sostenía la vigencia de la ley de autoamnistía que se habían dictado los militares. Eso fue otro factor, me parece a mí, decisivo en el resultado electoral. ¿Qué es lo que va a hacer la Unión Cívica Radical desde el gobierno para superar esta tremenda crisis que padecemos? Lo primero,
el Estado de Derecho, el imperio de la ley emanada de la voluntad general, para que todos los hombres sepan inclinarse ante la majestad de la ley y ningún hombre tenga jamás que inclinarse ante otro hombre. División de los poderes, para que quien recurra a la justicia en ella encuentre en ella lo que corresponde. En el marco de la ley y en la respuesta cabal a principios de la democracia y en el respeto que corresponde a los derechos humanos, sin baños de sangre ni desaparecidos. Seguridad para todos, para que la democracia se entienda como la necesidad de servir al hombre en su dignidad y terminemos de una vez para siempre en la Argentina con ese flagelo que de alguna manera pesa sobre nuestras espaldas, sobre todas, porque no siempre hemos levantado nuestra voz como corresponde para terminar con él. Yo les aseguro a ustedes, uno de los primeros mensajes que enviaré al Congreso de la Nación será un proyecto de ley modificando el Código Penal para establecer la misma pena al torturador que a la de homicida. Civilizado en el mundo, cualquiera sea el sistema o el régimen de gobierno, donde no se respete este principio esencial, de modo que lo vamos a cumplimentar prolijamente. Se acabarán los comandantes en jefe de cualquiera de las armas. Y habrá un solo comandante en jefe de las tres Fuerzas Armadas. Cuando se produjo la apertura electoral, había dos posiciones políticas, que eran la de Ítalo Luder y la de Raúl Alfonsín. Hugo Cañón, Comisión Provincial por la Memoria. Luder planteaba que la autoamnistía de los militares había producido efectos jurídicos y, por tanto, por vía del artículo 2 del Código Penal, no se podía revisar nada, pese a que ya había habido algunos jueces que se habían pronunciado diciendo que era inconstitucional. Raúl Alfonsín, por el contrario, planteaba el juzgamiento, pero un juzgamiento condicionado, juzgamiento que, él lo decía en la campaña electoral, hay que juzgar a quienes elaboraron los planes e impartieron las órdenes, eximir por obediencia debida a los que cumplieron las órdenes, y juzgar también a los que se excedieron de las órdenes, o sea, el que se había robado algo, por ejemplo, y digo esto porque hay casos concretos, por ejemplo, hay sumarios internos en el ejército, que se le ha hecho a algún cabo porque se robó una bolsa de papas, o sea, secuestrar, trasladar al centro clandestino, torturar, arrancar las uñas de los pies, aplicar la picana, era cumplimiento de órdenes, pero robar la bolsa de papas era exceso en el cumplimiento de la orden. Ese era el diagrama de Alfonsín. La autoamnistía, decreto 22.924, fue dictada el 23 de marzo de 1983. Declárese extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva, desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982.
Los beneficios otorgados por esta ley se extienden asimismo a todos los hechos de naturaleza penal realizados en ocasión o con motivo del desarrollo de acciones dirigidas a prevenir, conjurar o poner fin a las referidas actividades terroristas o subversivas, cualquiera hubiera sido su naturaleza o el bien jurídico lesionado. Los efectos de esta ley alcanzan a los autores, partícipes, instigadores, cómplices o encubridores, y comprende a los delitos comunes conexos y a los delitos militares conexos. Es que por esta vía podremos aplicar aquella verdad que los hombres de fe la extraemos del Evangelio. General Viñones. Y los que no tienen fe también seguramente la conocen. Aquella verdad que dice: el que tenga las manos libres, que tire la primera piedra. Seguramente, al formularlos así, humildemente, sinceramente, con todo carácter, esta pregunta, a los argentinos se nos caerán las piedras de las manos. Alfonsín envió al Congreso un proyecto para derogar la autoamnistía, y esta fue la primera ley aprobada por el Congreso argentino tras la restitución de la democracia. La convicción de que es necesario hacer justicia con quienes desde uno y otro lado han tomado a los hombres como meros objetos manipulables para obtener ciertos fines, implica que debe derogarse y declararse insanablemente nula la ley de facto llamada de pacificación o de amnistía. El 15 de diciembre de 1983, 5 días después de asumir como presidente, Alfonsín sancionó los decretos 157 y 158. Por el primero, ordenaba enjuiciar a los dirigentes de ERP y Montoneros, y por el segundo, ordenaba procesar a las 3 juntas militares que dirigieron el país desde el golpe militar hasta la Guerra de Malvinas. Ese mismo día, 15 de diciembre de 1983, Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, un grupo asesor a la medida de la política oficial, y lo hizo en lugar de ordenarle a la bancada oficialista que apruebe una comisión investigadora bicameral en el Parlamento argentino. Y nosotros tuvimos un debate muy fuerte dentro del bloque de diputados entre los que sostenían que había que crear una comisión investigadora del Parlamento para investigar los hechos de violación de los derechos humanos, y quienes sosteníamos que había que crear una comisión independiente, como fue finalmente la CONADEP. Los que sostenían lo de la comisión investigadora decían que era el Parlamento, en ejercicio de la soberanía popular, el que tenía que hacer la investigación. Y los que sosteníamos el punto de vista contrario decíamos que podía parecer como una revancha de la corporación política frente a la corporación militar, y que lo que teníamos que hacer, además, para garantizar credibilidad en la investigación, era crear una comisión independiente con representación parlamentaria, pero independiente. Y ahí sale el proyecto de creación de la CONADEP, que tuvo representación parlamentaria, pero solamente del radicalismo. Los otros partidos se negaron a integrarla, salvo un diputado demócrata cristiano que tenía un hijo desaparecido, que ahora no recuerdo. Augusto Conte, McDonald, exactamente. Pero bueno, esto no significaba, tanto los que sostenían una posición como la otra estaban contestes en que había que llevar adelante un proceso de investigación de la violación de los derechos humanos, ¿no? La interna del radicalismo aparecerá en toda su dimensión en la discusión por el rumbo de la política en materia de derechos humanos. Si bien es cierto que había algunos dirigentes radicales que dudaban, no podría decir, porque sería absolutamente injusto, de que nosotros teníamos traidores o enemigos que se oponían a esto. Había dudas, sobre todo de ciertos sectores de lo que podríamos llamar la vieja guardia radical, ¿no?
Pero el radicalismo acompañó como partido, los bloques, acompañaron con mucha cohesión esta política de derechos humanos. Antonio Trócoli, por entonces ministro del Interior y heredero del balvinismo, fue el encargado de plantar la bandera de la teoría de los dos demonios. Al prólogo del Nunca Más, Trócoli le agregó una parte destinada a desdibujar las palabras de Ernesto Sábato. La segunda mitad de ese prólogo resumió el trabajo de la CONADEP y son las mismas palabras que el presidente de la comisión pronunció cuando le entregó a Alfonsín el informe final. En nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. Ernesto Sábato. Palabra, triste privilegio argentino, que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo. Arrebatados por la fuerza, dejaron de tener presencia civil. ¿Quiénes exactamente los había secuestrado? ¿Por qué? ¿Dónde estaban? No se tenía respuesta precisa a estos interrogantes. Las autoridades no habían oído hablar jamás de ellos, las cárceles no los tenían en sus celdas, la justicia los desconocía y los habeas corpus solo tenían por contestación el silencio. En torno de ellos crecía un ominoso silencio. Nunca un secuestrador arrestado, jamás un lugar de detención clandestino individualizado, nunca la noticia de una sanción a los culpables de los delitos. Así transcurrían días, semanas, meses, años de incertidumbre y dolor de padres, madres e hijos, todos pendientes de rumores, debatiéndose entre desesperadas expectativas, de gestiones innumerables e inútiles, de ruegos influyentes a oficiales de alguna fuerza armada que alguien les recomendaba, a obispos y capellanes, a comisarios. La respuesta era siempre negativa. En cuanto a la sociedad, iba arraigándose la idea de la desprotección, el oscuro temor de que cualquiera, por inocente que fuese, podía caer en aquella infinita casa de brujas, apoderándose de unos el miedo sobrecogedor y de otros una tendencia consciente e inconsciente a justificar el horror. Por algo será, se murmuraba en voz baja, como queriendo así propiciar a los terribles e inescrutables dioses, mirando como apestados a los hijos o padres del desaparecido. Pero el ministro del Interior se encargó de fijar la posición de una parte del radicalismo cuando antecedió a Sábato en el prólogo del libro. Porque la lucha contra los subversivos, con la tendencia que tiene toda clase de brujas o de endemoniados, se había convertido en una represión demencialmente generalizada, porque el epíteto de subversivo tenía un alcance tan vasto como imprevisible. En el delirio semántico todo era posible, desde gente que propiciaba una revolución social hasta adolescentes sensibles que iban a villas miserias para ayudar a sus moradores. Todos caían en la redada. Dirigentes sindicales que luchaban por una simple mejora de salarios, muchachos que habían sido miembros de un centro estudiantil, periodistas que no eran adictos a la dictadura, psicólogos y sociólogos, jóvenes pacifistas, monjas y sacerdotes que habían llevado las enseñanzas de Cristo a barriadas miserables, y amigos de cualquiera de ellos, y amigos de esos amigos, gente que había sido denunciada por venganza personal o por secuestrados bajo tortura, en su mayoría inocentes de terrorismo, y ni siquiera de pertenecer a los cuadros combatientes de la guerrilla, porque estos presentaban batalla y morían en el enfrentamiento o se suicidaban antes de entregarse, y pocos llegaban vivos a manos de los represores. Desde el momento del secuestro, la víctima perdía todos los derechos, privada de toda comunicación con el mundo exterior, confinada en lugares desconocidos, sometida a suplicios infernales, ignorante de su destino mediato e inmediato, susceptible de ser arrojado al río o al mar, o reducido a cenizas.
seres que sin embargo no eran cosas, sino que conservaban atributos de la criatura humana, la sensibilidad para el tormento, la memoria de su madre o de su hijo o de su mujer, la infinita vergüenza por la violación en público, seres no sólo poseídos por esa infinita angustia y ese supremo pavor, sino, y quizá por eso mismo, guardando en algún rincón de su alma alguna descabellada esperanza. Para Antonio Trócoli, las cosas fueron muy distintas. Durante la década del 70, la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda, fenómeno que ha ocurrido en muchos otros países. Así aconteció en Italia, que durante largos años debió sufrir la despiadada acción de las formaciones fascistas, de las Brigadas Rojas y de grupos similares. Pero esa nación no abandonó en ningún momento los principios del derecho para combatirlo, y lo hizo con absoluta eficacia, mediante los tribunales ordinarios, ofreciendo a los acusados todas las garantías de la defensa en juicio. No fue de esta manera en nuestro país. A los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido. Con tristeza, con dolor, hemos cumplido la misión que nos encomendó en su momento el presidente constitucional de la República. Esa labor fue muy ardua, porque debimos recomponer un tenebroso rompecabezas, después de muchos años de producidos los hechos, cuando se habían borrado deliberadamente todos los rastros, se habían quemado toda la documentación y hasta se había demolido edificios. Hemos tenido que basarnos, pues, en las denuncias de los familiares, en las declaraciones de aquellos que pudieron salir del infierno y aún en los testimonios de represores que por oscuras motivaciones se acercaron a nosotros para decir lo que sabían. Fuimos acusados de no propiciar la reconciliación nacional, de activar los odios y resentimientos, de impedir el olvido. Pero no es así. No estamos movidos por el resentimiento ni por el espíritu de venganza. Solo pedimos la verdad y la justicia, tal como por otra parte las han pedido las iglesias de distintas confesiones, entendiendo que no podrá haber reconciliación sino después del arrepentimiento de los culpables y de una justicia que se fundamente en la verdad, porque si no, debería echarse por tierra la trascendente misión que el Poder Judicial tiene en toda comunidad civilizada. Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la nación durante el período que duró la dictadura militar, iniciada en marzo de 1976, servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que sólo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Únicamente así podremos estar seguros de que nunca más en nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado. Necesitábamos sin duda de la tarea que ustedes han realizado. Sabemos que ha significado para ustedes un esfuerzo físico tremendo, pero nos consta que por encima de ese esfuerzo han tenido ustedes que superar algo que es mucho más fuerte. Han tenido que superar el agobio del dolor con el que se han encontrado a través de todos estos días de tan intenso trabajo. El país necesitaba en consecuencia este ejemplo de ustedes, así como necesita saber la verdad acerca de lo que pasó. Porque sobre la base de la mentira o de la oscuridad no podemos construir la unión nacional. Y solamente sobre la base de la verdad y de la justicia es que podemos encontrarnos en la reconciliación, tomados, ¿por qué no?,
de la mano de la bondad. Yo creo que lo que ustedes han hecho ya ha entrado en la historia de nuestro país. Constituye un aporte fundamental para que de aquí en adelante los argentinos sepamos cabalmente, por lo menos, cuál es el camino que jamás deberemos transitar en el futuro, para que nunca más el odio, para que nunca más la violencia perturbe, conmueva y degrade a la sociedad argentina. Las ex juntas militares comenzaron a ser enjuiciadas por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas el 28 de diciembre de 1983. En ese momento, las leyes vigentes establecían que los militares solo podían ser enjuiciados por tribunales militares, sin importar el delito cometido. La falta de voluntad política en las Fuerzas Armadas para enjuiciar a los jefes obligó al radicalismo a un golpe de timón. El 13 de febrero de 1984, el Congreso sancionó la Ley 23.049 de reforma del Código de Justicia Militar. Se estableció que la justicia militar solo atendería delitos de tipo militar. Cualquier otro delito cometido por un militar debía ser atendido por la justicia civil. Además, se estableció que las sentencias de los tribunales militares podían ser apeladas ante la Cámara Federal y que si el juicio se demoraba injustificadamente, la Cámara Federal podía hacerse cargo directamente de la causa. Al radicalismo le faltaban votos en el Senado para poder sancionar la Ley 23.049. Y entonces, el oficialismo aceptó algunos cambios. Alfonsín en la campaña electoral lo dijo con toda claridad, que iba a juzgar 3 niveles diferentes de responsabilidad. Leopoldo Moró. Lo intentó hacer, pero hubo una deformación en el Parlamento cuando el Senado modifica la ley, que valga la redundancia, modifica el Código de Justicia Militar y se introduce el delito de, o mejor dicho, se introduce la figura del delito aberrante. Claro, la interpretación del delito aberrante borró los 3 niveles de responsabilidad. Los 3 niveles de responsabilidad eran los que habían dado las órdenes, los que habían ejecutado esas órdenes y aquellos otros que, digamos, en ejercicio de la obediencia debida no tenían margen para... Pero cuando aparece el delito aberrante, que es una propuesta del senador Zapag, que había tenido un hijo desaparecido, no digo que lo haya hecho por esto, sino por convicción, Alfonsín no se anima a vetar eso, porque vetar precisamente la ley que era la columna vertebral del juzgamiento de los militares por los tribunales civiles, porque hasta ese momento en la Argentina no se podía juzgar con tribunales civiles a los militares. Perón había sancionado el Código de Justicia Militar en la década del 50 y los militares solo podían ser juzgados por militares. Nosotros estábamos cambiando la esencia misma de la organización que hasta ese momento habían tenido las Fuerzas Armadas. Vetar eso hubiera sido un problema muy serio. Entonces lo deja. ¿Qué pasa? Cuando esto va a tribunales, pasa a la justicia civil, nosotros teníamos acumulados, no sé, 2.300, 2.400 denuncias contra oficiales de las Fuerzas Armadas. Viene un agregado muy interesante que tiene que ver con la incidencia también ahí de Jaime de Nevares sobre el gobernador Zapag. Hugo Cañón. Para agregar una palabrita, que es la siguiente: quedarían eximidos todos los que cumplieron las órdenes por obediencia debida, salvo hechos atroces o aberrantes, con lo cual se le derrumbaba toda la estantería. Y ahí es como en la sentencia a los comandantes, la Cámara Federal de Buenos Aires, fallo confirmado por la Corte en 1986, ordenan el punto 30 formar otras causas por separado. Y así nace el primer cuerpo de ejército, causa ESMA, causa 44 CAMPS, y el esquema a Alfonsín se le rompió. Condenando al teniente general
Jorge Rafael Videla, a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, accesoria de destitución, artículo 538 del Código de Justicia Militar, y pago de las costas, artículo 29, inciso 3 del Código Penal. Condenando al almirante Emilio Eduardo Macera a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, accesoria de destitución, artículo 538 del Código de Justicia Militar, y pago de las costas, artículo 29, inciso 3 del Código Penal. Condenando al brigadier general Orlando Ramón Agosti a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, accesoria de destitución, artículo 538 del Código de Justicia Militar, y pago de las costas, artículo 29, inciso 3 del Código Penal. Condenando al teniente general Roberto Eduardo Viola a la pena de 17 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, accesoria de destitución, artículo 538 del Código de Justicia Militar, y pago de las costas, artículo 29, inciso 3 del Código Penal. Condenando al almirante Armando Lambruschini a la pena de 8 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, accesorias de la destitución, artículo 538 del Código de Justicia Militar, y pago de las costas, artículo 29, inciso 3 del Código Penal. En la Semana Santa de 1987, el mayor Ernesto Barreiro, el jefe de torturadores de La Perla, se negó a prestar declaración ante la Cámara Federal de Córdoba. Barreiro fue arrestado a petición del juez competente y confinado en el Comando de Infantería Aerotransportada 14 del Tercer Cuerpo de Ejército con sede en Córdoba. Cuando la policía intentó hacerse cargo de Barreiro por el desacato a la justicia, el personal del cuartel, 130, entre oficiales y soldados, se amotinaron. Exigían el cese de los juicios. Raúl Alfonsín, antes de negociar con Aldo Rico. Me dirijo al país en un momento difícil para la vida nacional. No he de hacer concesiones ante iniciativa o presión alguna. Tampoco he de hacer concesiones ante iniciativa o presión alguna que pretenda limitar, condicionar o negociar el igualitario sometimiento de todos los ciudadanos, con o sin uniforme, a los dictados de la ley. Entonces, aquí no hay nada que negociar. La democracia de los argentinos no se negocia. Raúl Alfonsín, después de negociar con Aldo Rico. Compatriotas, felices Pascuas. Los hombres amotinados han depuesto su actitud.
detenidos y sometidos a la justicia. Un conjunto de hombres, algunos de ellos héroes de la guerra de las Malvinas, que tomaron esta posición equivocada y que han reiterado que su intención no era la de provocar un golpe de Estado, pero de todas formas han llevado al país a esta conmoción, a esta tensión, y han provocado estas circunstancias que todos hemos vivido, de la que ha sido protagonista fundamental el pueblo argentino en su conjunto. ¿Qué hablaron Alfonsín y Rico? Le expresé mi fastidio, además de todos los daños generales, porque precisamente en estos días estábamos culminando la posibilidad de concretar lo que en muchas oportunidades sostuve desde la campaña electoral, es decir, la concreción de la división de las responsabilidades a través del principio de la obediencia debida. El alzamiento motivó la llegada del punto final. Empezamos los juzgamientos a las cúpulas, a las exjuntas, a los jefes de zona, etcétera, 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 etcétera. Leopoldo Moró. Se hace muy lento el proceso, entonces se dicta primero la ley de punto final. La ley de punto final no eximía a nadie. La ley de punto final, lo que pasa es que después por propaganda política y acción psicológica se juntaron las dos. Pero la ley de punto final no eximía a nadie. Lo que decía era que había un plazo, ahora no recuerdo si eran 60, 90 días, hasta tal fecha, para que los fiscales imputaran. ¿Por qué? Porque había colgado en la ganchera como 2.500 oficiales de la Fuerza Armada, donde seguramente había muchos responsables y también habría algunos que no lo eran, pero nadie movía la causa, nadie imputaba. Entonces se dicta la ley de punto final y se le dice a los fiscales: señores, ustedes, no sé, supongamos el 30 de noviembre tienen que terminar e imputar a todos los que tengan que imputar. No lo hicieron, en muchos casos porque no tendrían los elementos, no habría prueba o por lo que fuere. Después viene la ley de obediencia debida, que no tiene nada que ver con esto. La ley de obediencia debida lo que pretende es restablecer ese principio de las tres responsabilidades. Pero la verdad es que era muy difícil imaginarse en la Argentina de aquel entonces que nosotros pudiéramos juzgar 2.500 oficiales de la Fuerza Armada. Nosotros no los íbamos a buscar al zoológico cuando estaban encerrados en la jaula sin dientes y sin uñas, como es ahora. Nosotros los íbamos a buscar y los teníamos que sacar de la selva cuando estaban jóvenes, con dientes y con uñas. Era muy difícil imaginar eso, no había ocurrido en ningún lugar del mundo, y menos desde el lugar de un gobierno democrático. Nosotros no habíamos, como decía Alfonsín, tomado la Bastilla ni estábamos gobernando con las armas en la mano. Ahí aparece el ministro Borrás, Hugo Cañón, Raúl Borrás, hablando que no se podía mantener abiertas las heridas de las Fuerzas Armadas, que había que buscar un punto de cierre, un punto y aparte, un punto final. Y ahí se instaló en definitiva el punto final como consigna, y así es como en diciembre del 86 se sanciona la ley de punto final, fijando un plazo muy mínimo de 60 días, 2 meses, aprovechando la feria judicial,
para que quien no fuera citado en ese periodo nunca más pudiera ser citado, un plazo de caducidad. No le salió bien porque muchos jueces reaccionaron. De hecho, en Bahía Blanca actuamos, se habilitó la Feria Judicial de enero, trabajamos todo enero y pudimos citar a todos los que había hasta ese momento como sospechados. Entonces no hubo necesidad de plantear la inconstitucionalidad del punto final. El mismo Ideler Tonelli me decía que por actuaciones como la Cámara de Bahía Blanca y otras cámaras también, como La Plata, Tucumán, se frustró lo que Alfonsín esperaba. Y por eso yo sostengo que, en definitiva, el alzamiento cara pintada, cuando baja Alfonsín a negociar con un teniente coronel como Aldo Rico, en última instancia era para rehabilitar su propio proyecto, que era instalar la obediencia debida, con el argumento del alzamiento cara pintada. Uno no puede hacer un diagnóstico de qué podría haber pasado si reprimían o si se acercaba Campo de Mayo, pero lo cierto es que había una voluntad popular en ese sentido, acompañamiento político, y no se hizo. Leopoldo Moró recuerda que en una reunión con Fidel Castro en La Habana aparecieron las dos palabritas mágicas por primera vez: punto final. Empezamos los juzgamientos a las cúpulas, a las exjuntas, a los jefes de zona, etcétera, 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 etcétera. Se hace muy lento el proceso, entonces se dicta primero la ley de punto final. La ley de punto final no eximía a nadie. La ley de punto final, lo que pasa es que después, por propaganda política y acción psicológica, se juntaron las dos. Pero la ley de punto final no eximía a nadie. Lo que decía era que había un plazo, ahora no recuerdo si eran 60, 90 días, hasta tal fecha, para que los fiscales imputaran. ¿Por qué? Porque había colgado en la ganchera como 2.500 oficiales de la Fuerza Armada, donde seguramente había muchos responsables, y también habría algunos que no lo eran, pero nadie movía la causa, nadie imputaba. Entonces se dicta la ley de punto final y se le dice a los fiscales: señores, ustedes, no sé, supongamos el 30 de noviembre tienen que terminar e imputar a todos los que tengan que imputar. No lo hicieron, en muchos casos porque no tendrían los elementos, no habría prueba o por lo que fuere. Después viene la ley de obediencia debida, que no tiene nada que ver con esto. La ley de obediencia debida lo que pretende es restablecer ese principio de las tres responsabilidades. Pero la verdad es que era muy difícil imaginarse en la Argentina de aquel entonces que nosotros pudiéramos juzgar 2.500 oficiales de la Fuerza Armada. Nosotros no los íbamos a buscar al zoológico cuando estaban encerrados en la jaula, sin dientes y sin uñas, como es ahora. Nosotros los íbamos a buscar y los teníamos que sacar de la selva, cuando estaban jóvenes, con dientes y con uñas. Era muy difícil imaginar eso, no había ocurrido en ningún lugar del mundo, y menos desde el lugar de un gobierno democrático. Nosotros no habíamos, como decía Alfonsín, tomado la Bastilla ni estábamos gobernando con las armas en la mano. La ley de punto final llegó al Congreso de la Nación en diciembre de 1986. Cobró vida al año siguiente. Funes, el memorioso, en 750. Seguimos de memoria. Recordar. Funes, el memorioso, en 750. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Recuerdos del infierno. 1976, 1983. Yo soy el responsable de las dos cosas. Así que si pasan frío, pasan hambre, ya saben quién es el culpable.
14 de junio de 1982. 14 de junio de 2013. A 31 años de la finalización de la Guerra de Malvinas. Con Mendy Berry, la BBC insiste en decir... Hoy andan por los 50. La mayoría son padres y algunos ya son abuelos. Entraron a la primaria con Onganía, hicieron toda la secundaria con Videla y fueron a la guerra con Galtieri. Vieron a Diego con la camiseta de Argentinos y después con la de Boca. Gritaron los goles del Mundial 78 a los 15 años y madrugaron para ver los partidos del juvenil en el Mundial de Tokio. Recibieron la herencia de los Beatles de sus hermanos mayores. Siguieron a Charlie desde Sui Generis hasta Serú Girán y bailaron cada sábado con la música disco. Pardos, rockeros, chetos y todos los que no entraron en ninguna de las calificaciones que establecía la escala social de moda. ¿Cuál es la misión que cumplen aquí? Sí, vigilada. ¿Cuál es el ritmo que llevan todo el día? ¿Qué hacen desde la mañana a noche? Bueno, como anoche llegamos, no le parecía ahora. Son los pibes que salieron a la cancha con los sacachispas, los que anduvieron a 200 por hora en el Scalectric y los que levantaron rascacielos con 1000 ladrillos. No leyeron el Martín Fierro en literatura de cuarto año por desertor y subversivo. No pudieron gozar de Cortázar ni de Marechal. Fueron de los flipper al pool, de la tele en blanco y negro a la TV color y del disco al cassette. Hicieron cola en el cine de barrio para ver Infierno en la Torre, Terremoto, Tiburón y Rocky. Son los que se rateaban para ver películas de la Coca. Son los que intentaron muchas veces sin suerte colarse en las prohibidas para 18. Gastaron los juegos de Little Park, esperaron que crezcan los Simonkeys y pegaron centenares de fibus en álbumes que nunca llenaron. Algunos de estos pibes, un año antes de la guerra, aplaudieron el Dios salve a la reina de Queen en la cancha de Vélez. Ese día yo salía de baja, estaba en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Tenía que venir a mi casa para ponerme la ropa de civil y volver el día 4 con la ropa ya lista y salir de la colimba. Eran mis últimos días. Aquellos chicos de la guerra ya son hombres con la edad que tenían sus padres cuando los mandaron a las islas. Fueron protagonistas de una pesadilla que duró 74 días y que le costó la vida a 654 argentinos. Que no pasan frío porque tienen muchísimo abrigo y van a volver con algunos kilos de más porque comen mejor que en casa. Desde 1982 hasta el presente, cerca de 500 de esos pibes que soñaban con pegarle de zurda como el Beto y que nunca habían imaginado tener un fusil en la mano y un inglés enfrente, se suicidaron. Cuando volvieron a casa, esperaban recuperar parte de la vida que habían dejado congelada en algún lugar de abril de 1982. Pero a muchos los esperaba el infierno. Llegué a Malvinas el día 25 de abril a las 10 de la noche, llegamos en un avión, había mucho viento, y cuando pisé Malvinas sentí que estaba pisando la patria. No pudieron despegar de su nuevo presente. Allí estaban los fantasmas de 40 horas de combate en Pradera del Ganso o las imágenes que regresaban una y otra vez de las 10 horas de lucha cuerpo a cuerpo en Monte London. Solamente en Puerto Argentino hubo 195 muertos. Un oficial cada 2 suboficiales. Un oficial cada 9 soldados. Recuerdos del infierno. Funes en 750. Guión y relatos Gustavo Campana.
Edición y postproducción Gustavo Eymond.